Ahora Europa se está moviendo bajo la premisa de una guerra con Rusia, e incluso ya se está hablando de armamento nuclear. Hoy vamos a analizar este tema a fondo. Antes de eso, les recuerdo que todos los días les traigo las últimas noticias de actualidad. Si quieren recibir la información rápidamente, por favor suscríbanse al canal. Primero, creo que debemos ver la situación actual. El 16 de febrero, el presidente polaco Nawrocki afirmó que Polonia debe obtener capacidades nucleares respetando las normas internacionales. En especial, el presidente polaco Nawrocki argumentó que, dado que Polonia comparte frontera directa con zonas de conflicto armado como Rusia y Ucrania, es necesario fortalecer la seguridad nacional a través de un programa de armas nucleares. No dijo cuándo iniciaría el programa nuclear, pero insiste en que Polonia debe desarrollarlo ahora. Anteriormente, el expresidente Andrzej Duda declaró que Polonia estaba lista para desplegar armas nucleares estadounidenses en su territorio bajo el sistema de compartición nuclear de la OTAN, pero esto va un paso más allá. Se mencionó que Suecia debería tener armas nucleares. El 27 de enero, el primer ministro Ulf Kristersson dijo que discutía cooperación nuclear con Reino Unido y Francia. Declaró que mientras países peligrosos posean armas nucleares, los países democráticos responsables también deberían poder tener armas nucleares. En Suecia ya se plantea debatir otras opciones de disuasión nuclear, aparte de Estados Unidos, y el país tiene antecedentes en desarrollo de armas nucleares. Lo interesante es que no solo un partido específico está proponiendo desarrollar armas nucleares, sino que casi todos los partidos están discutiendo constantemente el tema del desarrollo nuclear. Por supuesto, hay diferencias en cuanto a la forma de hacerlo. Ahora que incluso Suecia está empezando a hablar sobre la posibilidad de armarse con armas nucleares, parece que toda Europa está experimentando una gran agitación. ¿Cuál es la razón por la que en varios países europeos sigue surgiendo la idea de desarrollar sus propias armas nucleares? Es porque el acuerdo sucesor del tratado New START, que limitaba las fuerzas nucleares entre Rusia y Estados Unidos, terminó sin que se firmara un nuevo acuerdo. El tratado New START duró más de 50 años desde la Guerra Fría, pero tras su fin, varios países iniciaron una carrera armamentista nuclear. En Europa, de inmediato, hay una situación en la que no pueden confiar en el presidente Trump y siguen surgiendo argumentos a favor de la autosuficiencia nuclear. Polonia y Suecia son los países más representativos. Crece la preocupación de que EU no proteja a Europa con su paraguas nuclear y siguen los debates sobre desarrollar armas nucleares. Alemania y el Reino Unido admiten que deben prepararse para una guerra con Rusia y ya están actuando. Recientemente, hubo una conferencia de seguridad en Múnich. El comandante alemán Carsten Breuer y el jefe británico Richard Leighton enviaron una carta abierta advirtiendo que no se puede retrasar el fortalecimiento militar, pues crece el riesgo de guerra entre Rusia y la OTAN. Voy a leer parte de la carta del comandante en jefe Carsten Breuer y el jefe del Estado Mayor Richard Leighton. La historia muestra que la disuasión falla si el enemigo ve división y debilidad. Si Rusia ve a Europa dividida, esto podría provocar una agresión militar fuera de Ucrania, según la carta. Además, enfatizaron que el rearme no significa buscar la guerra, sino que es una acción responsable del Estado para proteger a su pueblo y mantener la paz. El poder fuerte disuade la agresión. Si se debilita la fuerza militar, la agresión es inevitable, dijeron en la carta. Enfatizaron que toda Europa, no solo Alemania y Reino Unido, debe fortalecer su poder militar pronto. Los países de la OTAN prometieron gastar 5% de su PIB en defensa y seguridad para 2035, pero se espera que esto se acelere más. Alemania y Reino Unido se preparan para la guerra. Alemania decidió desplegar permanentemente una brigada de 4.000 a 5.000 soldados en el frente oriental de la OTAN y también modificaron la Constitución para permitir prácticamente un gasto ilimitado en defensa. Además, fábricas que antes producían autopartes ahora están siendo convertidas en fábricas de proyectiles. El Reino Unido construye al menos 6 fábricas de municiones y proyectiles para asegurar su suministro. El Reino Unido desplegó urgentemente su mayor buque, el portaaviones Príncipe de Gales, en el Atlántico Norte y el Ártico. Dicen que es para reforzar la disuasión ante la amenaza de la Marina rusa, que creció 30% en 2 años. Noruega duplicó las tropas británicas en su territorio y en 2027 subirá su gasto en defensa al 2.6% del PIB. Reino Unido afirma que es el mayor aumento sostenido de gasto en defensa desde la Guerra Fría, pero aún así, la oposición de la población es enorme. Según una encuesta realizada en enero por la agencia de encuestas YouGov, solo 25% de los británicos apoya subir impuestos o recortar servicios públicos para destinar más fondos a armas. Solo el 24% en Alemania apoya aumentar el gasto en defensa, según Político.
Con el servicio militar obligatorio, la situación fue más caótica. La generación joven de Alemania, que es la más directamente afectada por este movimiento, está completamente indignada en este momento. De hecho, esta reacción es totalmente comprensible. Alemania eliminó el servicio militar obligatorio en 2011 y operaba con voluntarios. Pero ahora el gobierno sugiere que los jóvenes podrían volver al ejército. Para jóvenes de 10 a 20 años, esto es un problema que cambia sus vidas. Por eso, ahora la oposición de los jóvenes en Alemania está surgiendo con mucha fuerza. Especialmente los estudiantes y la generación joven de Alemania han empezado a organizarse en solidaridad con huelgas escolares y a oponerse de manera organizada al servicio militar obligatorio. Ellos dicen que no quieren pasar medio año en un cuartel aprendiendo disciplina y obediencia, y han iniciado una lucha nacional contra el servicio militar. La organización formó comités de huelga en más de 90 regiones, incluidas grandes, medianas y pequeñas ciudades como Berlín, Hamburgo y Múnich, y realizó manifestaciones callejeras. La Secretaría de Educación presionó y consideró injustificadas las ausencias, pero los estudiantes siguieron protestando. La opinión política tampoco es favorable. El 80% de los simpatizantes de Die Linke, principal partido de izquierda de Alemania, rechaza la certificación obligatoria. Como se observa en las protestas, la mayoría de los jóvenes reconocen la importancia de la defensa nacional, pero rechazan ir a la guerra. En resumen, la idea de defender al país y el rechazo a arriesgar la vida chocan directamente. Lo que resulta aún más interesante aquí es que las solicitudes de objeción de conciencia al servicio militar en Alemania han alcanzado su punto más alto desde 2011. La Ley de Defensa de Alemania establece la obligación del servicio militar para los hombres mayores de 18 años, pero al mismo tiempo también reconoce el derecho a rechazar el servicio militar por creencias y conciencia. Hasta octubre de 2025, las objeciones de conciencia al servicio militar sumaron 3.034 en todo el país. En 2021 eran 201, pero en 4 años subieron a 3.043. En 2022 hubo 951 solicitudes, en 2023 fueron 1.079 y en 2024 subieron a 2.249, casi el doble que el año previo. Al final, con Alemania considerando seriamente el restablecimiento del servicio militar obligatorio, se puede ver que el movimiento de no querer ir al ejército está creciendo rápidamente en toda la sociedad. La razón por la que Europa está aumentando tanto su poder militar ahora no es solo por la guerra en Ucrania. Lo que Europa realmente teme es que, si Ucrania cae, no será el final, sino que existe la posibilidad de que Rusia no se detenga ahí. La peor imagen para los líderes europeos ahora es simple. El peor escenario que los líderes europeos tienen en mente ahora es bastante simple. El frente de Ucrania entra en un estado de calma en algún momento y Rusia, ya sea mediante un alto el fuego o negociaciones, toma un respiro y utiliza ese tiempo para reorganizar sus tropas, poner en pleno funcionamiento sus fábricas militares y recuperar su poder militar. El mayor peligro en una guerra surge cuando hay tiempo para prepararse, no cuando cesan los disparos. Entonces, ¿cuál sería el próximo objetivo de Rusia? Europa presta especial atención a los países bálticos, Letonia y Lituania. Aunque pequeños y poco poblados, son clave geopolítica para la OTAN. Para Rusia, un pequeño conflicto aquí podría sacudir Europa. Rusia suele usar el pretexto de proteger a los rusos étnicos. En los países bálticos hay minorías rusas y en las fronteras persisten focos de conflicto. Rusia busca provocar en la zona gris para dificultar la respuesta de la OTAN, no una invasión total. En la frontera aparecen fuerzas armadas misteriosas. Rusia oficialmente no interviene y lo niega, mientras que en la zona ocurren manifestaciones prorrusas. En medio de esto, las infraestructuras clave quedan paralizadas y se genera confusión. La OTAN tiene un acuerdo de defensa colectiva, el principio de que si un país es atacado, todos luchan juntos. Las provocaciones en los países bálticos podrían difuminar esa línea. ¿Es invasión o solo un conflicto local? Cuando inicia este debate, la OTAN se divide. Algunos países quieren enviar tropas de inmediato y otros prefieren evitar una escalada. Eso es exactamente lo que Europa teme, el momento en que la OTAN no pueda actuar como una sola y esa escena se transmita en vivo al mundo entero. En ese instante, Rusia se convencerá de que la OTAN es solo una organización de palabras vacías. Si esto ocurre, Rusia actuará con más audacia y las consecuencias afectarán a Europa. Europa teme no poder mantenerse unida, más que al ejército ruso. Y cuando llegue ese momento, la guerra no será una opción, sino que comenzará automáticamente. Europa conoce muy bien ese miedo en este momento, por eso se está preparando para la guerra con el fin de evitarla.